Hola, 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 Mónica, buenos días. ¿cómo estás, ¿Cómo- Alma? Buenos días. Encantada de Muy estar aquí, bien. muy emocionada de esta invitación, encantada de platicar contigo. Ay, gracias, Mónica. Gracias de verdad por hacerte el espacio en la agenda. Estoy muy contenta de volver a platicar contigo de tantos temas pues que nos surgen las mamás. Y feliz de que de que hayamos podido concretar esta cita para platicar aquí tú y yo de un tema muy interesante para todos, que es la adolescencia. Bueno, para los que tenemos hijos en edad adolescente o acercándose, pues que nos surgen los temas y los buenos consejos, Mónica. Gracias. Pues Nada, con mucho gusto, te repito, y me encanta porque pues sabes que me apasionan todos estos temas y ojalá que también estén con nosotros acompañándonos mamás que todavía no tienen hijos adolescentes. Eso me ilusiona mucho porque claro que cuando ya el adolescente está frente a nosotros, pues hay que aplicarnos más porque la situación ya está más intensa, pero a mí me gusta mucho que tener el público de las personas que los papás o maestros, educadores en general, que todavía no tienen a los adolescentes en sí, porque hay una capacidad de prevenir muchísimas cosas cuando tenemos estos conceptos claros acerca de la adolescencia, una de mis etapas preferidas, se me hace máximo y recordamos en nuestra memoria, vemos en nuestros álbumes de fotos, en nuestros archivos, qué emocionante recordar esa etapa. Entonces, pues tenemos que quitarle esa mala prensa que de repente tiene, ¿no crees? sí, Mónica, porque me lo dices como emocionante y de repente, bueno, las crisis estas tremendas que hay en las familias, en las casas donde hay adolescentes rebeldes bueno, rebelándose, creciendo bueno, no se oye nada bonito, pero ahorita vamos a platicar de eso. Nada más para las personas que no te conocen, pues Mónica Velati es de Cauce Mazatlán, una empresa de consultoría con más de 20 años. ¿Cuántos, Mónica? ¿25? Y ¿Cuántos van? como 27 años ya. 27 años ya de dar cursos y talleres. Cauce tiene varias áreas, ¿no? Digo, diferentes áreas del área empresarial, pero mi favorita, que es el área familiar y personal, donde nos han ayudado muchísimas mujeres, familias, papás a educarnos, a darnos estas herramientas que nos han hecho tanto bien, que de verdad que hay muchas familias donde está la semillita de Cauce, la semillita de Mónica, la educación y la crianza de nuestros hijos. Entonces yo coincido totalmente contigo, Mónica. Hay que prepararnos, no porque nuestros hijos tengan 8, 9 años, los mayores, quiere decir que, bueno, todavía me falta. No, cuanto antes tomemos medidas y empezamos a hacer pequeños ajustes, bueno, lo vamos a vivir mejor la tan ansiada etapa de la adolescencia. Es que realmente a nosotros nos pasa en la parte de la consultoría particular, cuando vienen los papás o nos llaman y quieren hacer cita y dicen, es que te tengo que traer a y que es que mi hijo, y que no conoces a mí. Yo los escucho con mucha paciencia, pero en realidad los que tienen que tener a veces la ayuda, el acompañamiento o una consultoría, pues son los padres, porque si los papás estamos en armonía, estamos en serenidad, estamos puestos y dispuestos para comprender la etapa que están viviendo nuestros hijos, muy pocas veces, y de verdad lo digo sinceramente, me atrevo a afirmarlo específicamente, muy pocas veces son los niños los que necesitan estar en terapia. Cuando los papás estamos bien y claros, los niños por añadidura van a estar bien, o sea, nosotros somos la guía, los que acompañan, los que dan la seguridad, los más importantes para ellos, sus adultos esenciales, significativos. Entonces, cuando los papás estamos bien, y bien, pues lo que se puede decir bien, porque tampoco vamos a hablar de, ay, los papás perfectos y que no nos equivoquemos y que no la reguemos y que no andemos proyectando nuestras cositas y issues de nuestra vida personal. Estamos hablando bien en un sentido normal y natural de los papás, que perderle el miedo, pero sí como conscientes de qué padre esta tarea de papás y disfrutarlo sin quejarnos tanto, sin tener tanto miedo, porque el miedo es lo opuesto al amor. Y si metemos miedo en la educación, estamos metiendo algo
pues que entorpece y obstaculiza mucho esa relación padre de papás e hijos en el proceso de la educación. Tenemos que hacer un esfuerzo cada día por gozar y disfrutar la esencia de la aquí y la ahora, del momento de la etapa que nos está tocando con los hijos, para que desde ese goce, pues las cosas tienen que salir mejor, ¿no? Yo soy una gran publicista de la adolescencia. Yo de verdad que tengo una campaña, es una cruzada ardua de defender la adolescencia, porque pues la verdad que sí me duele que tenga esa mala prensa, ¿no? O sea, de verdad, el otro día me platicaba una amiga que su niño más chico estaba peleando con el niño, pues, preadolescente, y que le decía, eres un baboso, eres un tonto, no sé qué, y se estaban ahí peleando, y que de repente el niño chico se quedó como pensando, como tratando de concentrarse qué palabra podía usar para herir y lastimar más a su hermano, ¿no? Y le dijo, es más, te voy a decir lo que eres un adolescente. Entonces, pues el hermano volteó así, se atacó de la risa, y los papás también soltaban la risa, y los que estaban ahí en la reunión. Pero fíjate, ¿a qué grado está tan distorsionada y tan estereotipada la adolescencia, que el hermanito pensó que con eso le daba jaque mate, con eso descabezaba al hermano al decirle, eres un adolescente? O sea, pensó que no había otra palabra más grotesca, más ofensiva que decirle adolescente, y pues por algo será, ¿no? Porque tiene mala fama. Pues sí, Mónica, la verdad es que sí es una etapa que los padres tenemos miedo, siempre estamos con este ya prejuicio de lo que vamos a vivir, pero es que no me dejarás mentir que de repente son tus niños tiernos, adorados, cariñosos, te abrazan, eres lo mejor del mundo para ellos, y de repente como que te los cambiaron. Hay días que despiertan y no los conoces, y dices, este no es el de ayer, y ya sabes que van bajando, ¿no? Tienen días o a lo largo del día tienen también niños, adolescentes, niños, pero cuando están adolescenteando, ay, qué difícil, Mónica. O sea, no es fácil en la familia como llevar ese. ¿Cómo le hacemos cuando parece que nos cambiaron al hijo del niño dulce y de repente el adolescente? Entonces ahí, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud? Digo, aparte de la paciencia, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues la paciencia y la prudencia siempre son una de las cualidades principales en el educador, y el optimismo, ¿eh? El optimismo puede educar con caras largas y con amargados, y el optimismo hay que tenerlo muy presente junto con la paciencia y la prudencia. Pero vuelvo a retomar lo que decíamos hace un rato, o sea, en la medida en que los papás están preparados, están conscientes de la tarea como un proceso y para acompañar a sus hijos en las distintas etapas, pues quiere decir que si los papás a ese proceso, pues están preparando igual que los hijos a que ya viene la adolescencia, ¿no? Ya viene, pues con ciertas maripositas en el estómago, sí, pero la preparación también hace que sea menos dramático los cambios que presentan los niños, ¿no? A mí me parece como, y es un ejemplo que alguna vez hice y me gusta hacerlo, que cuando los padres les reclaman a los adolescentes, cuando presentan esas características de esos cambios drásticos, y les reclaman y dicen, ¿pero qué te pasa? Pero seguro que es el amiguito con el que andas, o la niña guarilla que vive a la vuelta, que te está cambiando, me está cambiando mi terciopelo, ya no eres el mismo. En vez de hacer esa drama, esas actitudes personales, y conflictuamos mucho más, hay que pensar que están entrando a una etapa que inevitablemente va a suceder, y que va a ser mucho menos conflictiva y mucho menos dramática en la medida en que nosotros como papás estemos en la actitud, en la disposición, en la preparación adecuada para, pues, no confrontar, porque luego es máscara contra cabellera, o sea, es adolescente contra papás o contra asustados, teniendo también unas menopausias, y se hace ahí como una mezcla terrible de hormonas que pues conflictúa mucho más, ¿no? Yo digo,
un papá que le reclama a su hijo sin comprender la etapa y las circunstancias, toda la vorágine de emociones y de situaciones que los niños adolescentes están viviendo, es un poquito como si a tu niño de 6, 7 años le reclamaras y le dijeras, oye, ¿por qué se te cayó un diente, O sea, ¿qué te pasa? Mira nomás el hoyo que tienes. A ver, abre la boca, enséñame el hoyo. ¿Y qué voy a decir con eso? ¿Es contra mí? ¿Qué quieres? Ahora, así de anacrónico que reclamar. Sería absurdo. O que el niño chiquito se arranque una cosa, o que se coma un moquito, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que hacen en las primeras infancias, pues que son cosas que hay que corregir, que hay que ir depurando, pues pero que son características de esa edad. En cierto modo nos vemos así de anacrónicos, al dejarnos así, sin racionalizar y sin estar en la postura de papás conscientes cuando reclamamos, nomás porque sí, los cambios de la adolescencia. Escucho tantas quejas y digo, pero ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿En qué nos equivocamos? Todo lo que hemos luchado, que hemos dado a nuestro hijo, se ha perdido, me lo cambiaron por otro, y empiezan a hacer drama de culpar a que los medios de comunicación y que las redes, y que de verdad hay una cita que a mí me gusta mucho mencionar, que dice, ¿qué ha pasado? Los jóvenes hoy no escuchan consejos, ya no van a buscar ayuda en la sabiduría de los mayores, están irascibles, retan, confrontan, son fuente de conflicto. Y un poco más que dice la cita, ¿no? Y la cita podía parecer que la dijo un papá anoche o un maestro hoy en la mañana ante un grupo de adolescentes, pues millennials o de las generaciones que siguen, ¿no? Y realmente la cita es de Aristóteles. La cita es de Aristóteles, o sea, siglo IV antes de Cristo. Y eso me tranquiliza mucho, porque cuando tú empiezas pues a buscar en toda la sabiduría que nos ha dejado la historia, la filosofía, la pedagogía, la antropología, te das cuenta que todo el mundo ha dicho lo mismo. Me lo cambiaron, ya no lo conozco, no lo comprendo, me falta respeto, ya no me quieres, me ha alejado de nosotros, o papás que dicen, me dan mucha ternura, no me cuentan nada, no soy su confidente. Pues no, o sea, eres su papá, pero no su confidente, o sea, pues esa cita de Aristóteles, siglo IV, me utiliza para ver que el adolescente con sus ciertos cambios que hay que ir actualizando, así como todos los aparatos digitales nos piden actualizar, y si no se los damos la actualización, se actualizan solos y además se actualizan en el momento que menos necesito la computadora o la tablet, el celular, ¿verdad? Cuando el aeropuerto le dice te actualizó cuando necesitabas hacer una llamada, lo que sea. Pues claro que tenemos que actualizar el concepto adolescente, la persona del adolescente, la persona que habita en ese adolescente se tiene que ir actualizando en los tiempos, pero también hay un común denominador de siempre. Tampoco es tan complicado. Hay un común denominador de siempre, de toda la historia, de todos los tiempos, que nos da como la tranquilidad y la seguridad de que si nos aplicamos y nos atendemos, y en vez de preocuparnos y andar así como en una alerta, alarma, pues nos concentramos y nos ocupamos, en vez de preocuparnos, pues no debería ser tan terrible. Vuelvo a decir también que hago un llamado a los papás que no tienen todavía adolescentes, porque hay muchos estudios que señalan que la adolescencia se vuelve mucho más difícil o difícil de manejar o presenta muchos retos, para decirlo de una manera más positiva, cuando los papás han estado distraídos y no han aprovechado las otras etapas de la infancia, en donde la misma infancia nos está facilitando para que eduquemos y nos acerquemos. Tal vez ahí sí podamos ser sus confidentes o un poco figuras mucho más cercanas a los hijos. Y si no desaprovechamos esas etapas, la adolescencia tiene que venir un poco menos conflictuada,
como con menos situaciones delicadas si hemos aprovechado bien las primeras etapas de la infancia. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Mónica, porque sí, a pesar de que hay días complicadísimos y ahorita me respondes esta pregunta que tengo, pero dices de verdad que yo lo viví personalmente cuando tomé mi primer taller de adolescencia. Mi hijo más grande tenía 7, 8 años y la verdad es que fue un regalo del cielo. No lo describo de otra forma porque Qué bueno. fueron pequeños cambios los que pudimos hacer, también mi esposo y yo, y claro, no es que sea fácil, por supuesto que no, más que aquí estamos en casa, imagínate, haciendo homeschool. Eh, Tenemos nuestros retos, pero sí, ese prepararte nos ayuda muchísimo como padres, porque las crisis se vienen, inevitablemente van a estar, va a haber conflicto, va a haber situaciones. Nosotros como padres tenemos que reinventarnos, tendremos que ceder, tendremos que negociar, tendremos muchas cosas, muchos cambios que hacer, pero si estamos preparados, si tomamos medidas antes, si hicimos estos pequeños ajustes o pusimos atención en estos pequeños detalles, hace realmente la adolescencia. Mire, te lo digo que estoy entrando ya, ya con todo y con dos. Entonces, sí tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo, pero bueno, aún así tenemos las crisis, entonces, pues bueno, hay que ser tolerantes, hay que ser pacientes, comprenderlos desde dónde están ellos actuando y respondiendo, pero de verdad es que hay días que todo es conflicto, Mónica. Todo, desde el Pues desayuno, desde la manera en que se despertaron, desde que yo sí. todo loco y digo, ya, hoy amaneció de malas, ya quién sabe cómo nos vaya a ir este día. Sí, Todo el día va a ser reto, todo el día no va a estar, toda la mañana, toda la tarde. sí, la verdad que sí, o sea, baja la escalera el adolescente, ¿verdad? O se va acercando y haz de cuenta como si se escuchara la música así como de tiburón, así como tan, tan, tan. Hola, ya volvimos. Ya volvimos. Bueno, es que es en vivo, Mónica, aquí puede pasar de todo. Seguimos. Decía que cuando el adolescente se va acercando a la familia, ahí donde están todos, ¿verdad? Los chiquitos voltean así como diciendo, ya viene, sálvese que pueda, ¿no? Y todo el mundo así, y los papás sienten así el tan, 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 se va acercando, ¿no? En esta preparación es efectivamente, o sea, yo aunque soy una defensora de esta etapa maravillosa, no quiero omitir ni voy a negar que el adolescente no es un conflicto en potencia, pero es que hay que decir que aquí el protagonista de la adolescencia, ¿sabes cuál es? Hay un protagonista, la rebeldía. O sea, no hay adolescente sin rebeldía, porque la rebeldía es la protagonista, la rebeldía es la herramienta. Y de verdad, aunque esta cápsula es una pequeña probadita de lo mucho que quisiera yo compartir, tanto que yo lo viví en mi experiencia como mamá, en mi trabajo profesional, acompañando tantas familias y en tantos talleres, pero de verdad, si en esta cápsula quedara claro que tenemos que mirar distinto a la rebeldía, yo me quedaría feliz, me diera así por bien servida. La rebeldía, eso que no queremos que suceda, que le tenemos tanto miedo, es algo bueno. La rebeldía es la herramienta, la herramienta, por eso le llamo yo la protagonista, por medio del cual el adolescente empieza a hacerse mayor, a crecer. El adolescente confronta, critica,
nos hace sentirnos culpables, nos hace dudar, empieza a mover desde un caos. Todo lo que antes no se preguntaban y no se cuestionaba. Decíamos, vamos a ir a casa de tus abuelos. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que ir? Ponte la chamarra porque ya está refrescando. Pues yo no tengo frío. Todo es en contra. Todo es en contra. ¿No te parece que esa actitud del adolescente se parece mucho también a la actitud que tienen los niños en otra etapa? En la etapa de los 2, 4, que se le dicen los terribles 2, que es una etapa de rebeldía. ¿Por qué? Porque el niño que ya creció, que ya dejó de ser bebé, que dejó de ser nada más un infante a volverse ya un niño en sí mismo, se da cuenta, o sea, yo soy yo, mi mamá es mi mamá, tú eres tú, mi papá es mi papá, aparte, o sea, todos mis adultos significativos son allá, yo estoy acá. Y entonces está estrenando algo maravilloso. Estrena, es decir, soy una personita que tiene voluntad, inteligencia, empieza a querer reforzar ese descubrimiento y es como esa búsqueda por primera vez de su propia identidad. O sea, Juan Juanito, o Alma Almita, o Mónica Moniquita, o sea, pero no soy yo la misma persona que mi mamá. Entonces descubren su propia identidad y les encanta y les emociona y la quieren estrenar de esa manera, siendo rebeldes y decir, no quiero suéter, no quiero comer, no quiero ir. Y entonces empieza esa edad de la obstinación, del no, que les sirve muchísimo para esa etapa de crecimiento. Y esa etapa viene siendo como un pequeño ensayo que después van a volver a vivir de una manera mucho más enfática y más real, que es la adolescencia. La rebeldía, como les decía, es tan maravillosa, por medio de la cual el adolescente vuelve a descubrir, a redescubrir y a afianzar ahora sí de manera verdadera su propia identidad. Entonces, ¿qué hace el adolescente a través de la rebeldía? Se zafa, o sea, se zafa no del amor de los papás, sino se zafa de esa dependencia o de esa zona de confort, de esa comodidad en donde está bajo el ala protectora de papá y mamá. Busca su autonomía y su identidad. Son los dos objetivos de la adolescencia, que son maravillosos. O sea, ¿qué está haciendo el adolescente? Por eso a veces está cansado y dices, ¿qué haces? Si no más ves del techo o no haces nada. Pues yo siempre digo que en la recámara de los adolescentes se debería poner un letrero así como Men at Work, porque los adolescentes están trabajando, no lo vemos, pero están trabajando su mente, el trabajo neuronal, el trabajo de sinapsis que está sucediendo en su cerebro adolescente, que está pensando, reconstruyendo, reconfigurando, reinventándose. Es una cosa increíble y por eso están cansados, por eso tienen flojera, por eso caminan así. O sea, no solo porque su cuerpo está un poquito en desarmonía de tamaños y están desconociéndose algunas cosas en desfasados, sino porque de verdad están trabajando interiormente en esa aventura tan maravillosa de crecer. Y deberían dar mucha ternura, crecen como niñitos, ¿no? Y quieren su cereal de frutilupis, y quieren que los apapaches, y la mamá o el papá dice, sí, ¿verdad? Cuando te conviene eres niño, y cuando no, quieres manejar, y quieres salir, y quieres decir testa, pero pues sí, o sea, sí. O sea, el niño tendría que contestar, pues sí, mamá, soy adolescente. O sea, tengo miedo de crecer, pero hay adentro de mí un reloj biológico que ya me está mandando una alerta. Hay adentro de mí una alarma que me dice, tienes que romper el capullo, tienes que salir y crecer, tienes que hacerte grande, tienes que despegarte, tienes que salir de esa ala protectora de papá y mamá. Y entonces el adolescente sale un poco y regresa.
incursiona en ese crecimiento, en ese distanciamiento, que no es alejamiento, sino distanciamiento, o sea, incursiona, pero regresa a tomar fuerzas otra vez. Por eso me preocupa tanto que en estos conflictos y riñas entre papás y adolescentes se lastimen, porque se lastima el ingrediente más importante con el que todos los seres humanos, pero en especial el adolescente que es vulnerable, necesita para tener fortaleza y salir blindado al mundo, que es el amor incondicional. Si regañas a tu adolescente, si le vas a poner una consecuencia, hazlo. Si le vas a poner límites, adelante, pero mucho cuidado. El amor tiene que ir por delante. Y cuando nosotros tenemos que hacer uso de nuestra autoridad de una manera adecuada e inteligente, perfecto, o sea, hay que hacerlo. Pero siempre, siempre que eso vaya envuelto en la ternura, en el cariño y en el amor incondicional. No podemos usar la autoridad, mucho menos en la adolescencia, digo, en las infancias, por supuesto, pero en la adolescencia que están vulnerables. Y además, yo digo, recuerda que es la última etapa que tienes para reforzar tantas cosas, que muchos de nuestros hijos pasando esa etapa se van de casa, se van a estudiar fuera o se emancipan o ya no los tienes como todavía los tienes ahorita entre los 12, los 18, 19 años, ya no son tan tuyos. Entonces, edúcalos, pero con mucho amor, porque eso va a garantizar dos cosas. Uno, que aunque ellos se distancien, pero no se alejan, nunca se alejarán, porque gracias a ti es que pueden alejarse, crecer, irse a la aventura de la vida. Y dos, porque el amor es el blindaje, es la fuerza, es la coraza que tienen ellos para enfrentar cualquier reto que el mundo les presente. Con el amor incondicional tienen la fuerza suficiente para decir, yo puedo. No sé cómo a veces, pero voy a poder. Entonces, recordar, la rebeldía no es mala. La rebeldía es su herramienta, es el medio a través del adolescente está tratando de crecer y de su propia identidad y de conseguir o de lograr su propia autonomía. Yo tengo aquí una cuerda para que entendamos qué es lo que está pasando. El adolescente en su rebeldía ha estado contigo, no te quiere lastimar, no es nada personal contra ti, ni contra el papá, ni contra ninguno de los adultos significativos. El adolescente rebelde está haciendo tu tarea. Hay estudiosos, sobre todo hay unos pedagogos italianos que hablan y dicen, preocúpate cuando tu adolescente sea pasivo, cuando tu adolescente no confronte, no esté retando, no te contradiga, no te haga simbrar en tus principios más fundamentales, porque entonces nuestra adolescencia. Los adolescentes deben ser rebeldes. De que sean rebeldes con causa, depende de ti, pero rebeldes van a ser. El adolescente jala para acá, los papás jalan. En ese conflicto amoroso, de amor y odio que decía yo hace rato, de máscara contra cabellera, pues no vas a salir, pues sí, quiero ir, pues no te presto el carro, pues préstamelo, pues ya fuiste a 2 fiestas, pues soy el único que no va. Y dice cosas que aunque nosotros finjamos y pongamos así una cara de estoy muy seguro de mí mismo y no pasa nada, pero por dentro sí te mueve. O sea, a mí una de mis hijas me decía, no importa que no me dejes ir, pues ya me olvidan, ya a veces los fines de semana ni me mandan mensaje porque saben que no voy. Y yo, a ver, porque sí me moví el tapete, o sea, perfecto, ¿por dónde meterse? En este estira y afloja, donde jalan y jalan, jalan y jalan, de repente sucede algo en donde en este conflicto se rompe. Se rompe. Los adolescentes, no la relación contigo, sino la relación codependiente, que es normal
entre un niño pequeño, un infante todavía, un niño, a un joven que lo único que está haciendo es iniciando la aventura maravillosa de crecer y de hacerse mayor. Y aquí me gusta mucho hacer la analogía de la oruga. O sea, me encanta imaginarme que un adolescente que está en el capullo, como nosotros queremos tener a nuestros terciopelos, ¿verdad? Por eso ese reclamo de las mamás que dicen, es que ya me lo cambiaron, es que ya es muy raro, se porta como nunca se había portado, confronta y reta y que se queja diferente. No es el mismo, ya no cabe en el capullo. Por más que tú le muevas, ya no cabe en el capullo. Esa oruga que está allá adentro ya siente una necesidad. A la oruga le suena también su alarma. Su reloj biológico le dice, hey, oruga, a salir, despierta. Y la oruga siente hambre. Empieza el capullo, empieza a buscar comida, siente hambre, ya no tiene el alimento suficiente para subsistir allí adentro del capullo, siente hambre. Y entonces al adolescente no siente hambre en sí misma, pero siente hambre de autonomía, siente hambre de buscar su propia identidad, siente hambre de crecer, siente hambre de ser él mismo, ¿no? Y en ese simbrarse, en ese cisma positivo que se sucede adentro del capullo, o sea, se hace un caos en donde la oruga que estaba perfectamente cómoda ahí, ya no está cómoda. Y la mamá oruga le diría, ¿pero qué te falta? ¿Qué te hice yo? ¿Qué te hicimos? ¿En qué nos equivocamos? ¿Sí? ¿Qué te sucede? Y la oruga contestar, la oruga dice, que ya no estoy cómodo, ya no quiero, siento una inquietud, necesito por naturaleza, mi instinto guía, me dice, me guía hacia algo. Y entonces, pues quiere romper el capullo para salir a comer. Y el adolescente quiere romper el capullo, esa relación tan apegada de los padres, ¿verdad? Quiere romperla para salir en búsqueda de algo de su propia vida. Y ahí los papás también nos conflictuamos, en donde pensamos que esto tiene que ver con el amor y con el cariño, y no tiene nada que ver. Y hago esta analogía de la oruga para que entendamos que qué maravilloso es este paso de la etapa de desarrollo de su propia naturaleza. Rompe el capullo el adolescente y pone sobre la mesa todo lo que toda su vida ha traído cargando en su mochila de la vida, que nunca cuestionó. Tú le diste todos los principios, creencias, hábitos, costumbres, paradigmas, tradiciones, todo lo que trae en su mochila hasta este momento, tú se lo diste. Se lo dio su padre, su mamá, su familia, la cultura familiar, el entorno en el que creció, y jamás lo cuestionó, simplemente lo trae cargando sin cuestionar. Pero en este momento hay un caos en el capullo. Y dice, pues a ver, o sea, ¿qué traigo cargando? Y lo pone sobre la mesa y va revisando cosa por cosa y dice, ¿y esto qué es? ¿Quién me lo dio? ¿De qué se trata? ¿Qué lo traigo cargando? ¿Me gusta? ¿Lo quiero? ¿Es valioso? ¿Sí o no? Y entonces es cuando construye su propia identidad, sus propios valores, su propio proyecto de vida, sus propias expectativas, y de acuerdo a los valores fundamentales que los papás le dimos a los hijos. Por eso es tan importante en este momento que los papás nos comportemos como personas maduras y amorosas, porque el niño no, y te está viendo de reojo y dice, si mis papás lo tienen, si mis papás luchan por tenerlo, si mis papás lo están avalando, tal vez es valioso.
y tú eres el adulto más significativo, el que determina el valor de las cosas, en la coherencia, en la congruencia, en tu ser hacer, en tu ejemplo. Y entonces dice, sí, veo que mis papás lo ponderan, lo consideran valioso, luchan por desarrollarlo, por cultivarlo, por conservarlo, y entonces después de haberlo puesto en un severo escrutinio, decide volverlo a meter a su mochila. Pero si tú como papá en ese momento no se lo validas con tu congruencia, con tu ejemplo, es posible que no lo ponga en su mochila, que lo deje, tal vez lo pueda adquirir más adelante, pero en ese momento crucial en donde está poniendo a prueba todo lo que ha traído cargando en su mochila, tu presencia madura y amorosa, con paciencia, con optimismo, acertada a hacer su compañía en esa etapa, puede hacer que deje algunas cosas que son valiosas. Yo también le llamo a ese momento Operación Mochila, porque es una revisión del equipaje que ha traído toda la vida en su biografía. Y en esa Operación Mochila, pues revisará y saldrá del capullo con su mochila un poco más ligera, porque ya escogió según sus propios criterios. No es definitiva, por supuesto, pero ya es más suya que solamente dado o heredado por sus papás. Entonces sale la oruga, rompe el capullo y el rompimiento del capullo es fuerte, o sea, es violento, como es la adolescencia. En los momentos más álgidos, cuando estés con tu adolescente, piensa, se está fortaleciendo, está rompiendo el capullo, no es contra mí, no es malo, es bueno. Y yo tengo que estar ahí presente para ayudarlo a que efectivamente rompa. Imagínate qué peligroso que un papá autoritario confronte y también sea violento. Violencia con violencia. ¿Y cómo lastimaría a esa oruguita que se está animando con mucho miedo a salir del capullo? O también imagínate cómo serían unos padres sobreprotectores en ese momento. Ay, no, pobrecita mi oruguita, está luchando mucho. Ay, no, se está despeinando. Ay, se está cansando. Ay, que no camine a la escuela. Ay, que no trabaje en vacaciones. Ay, que no haga sus deberes por sí solo. Ay, que no investigue. Ay, yo le resuelvo. Y los papás entonces sobreprotectores le ayudan a romper el capullo y le están quitando la oportunidad de fortalecerse, de crecer y de aprender para poder enfrentar lo que le corresponde. Rompe. Sale la oruga. Imagínate el trayecto. O sea, ahí va el adolescente, sale al oscuro de su casa. Yo siempre digo, algún día este chiquitito, ¿verdad? Como que me parezco a Maléfica, así como dando una maldición, ¿verdad? Algún día este chiquitito que tienes aquí va de noche a unos lugares que ni conoces, con quien tampoco conoces, ¿verdad? Y se va a dar de besos que ni pariente es, ¿no? O sea, preparar para todo eso. El viaje de la oruguita hacia encontrar una hoja adecuada de la que pueda comer es bien riesgoso. O sea, todo lo que puede pasarle a la oruguita que rompió el capullo y sale caminando a buscar la hojita adecuada para saciar su hambre, pues es un viaje, es una aventura. Y ahí es nuestra labor de, a cierta distancia, acompañarlos, quererlos, formarlos, poner límites, firmeza, ejercer una autoridad inteligente, pero sobre todo, darles ejemplo de congruencia y testimonio de aquellos valores que nosotros queremos ver en ellos y de que vean en nosotros también un proyecto de vida definido y estable, porque van en su caminito y parece que nos ignoran, que les caemos gordos, ya no nos ya no nos platican, les chocamos, pero no es así. Somos los adultos significativos y nos están viendo de reojo, de una manera muy, muy, muy importante.
llegan entonces a la hojita adecuada para comer y saciar su hambre, que es como pues el proceso hasta el final de la adolescencia, y en ese momento comen la hojita, se alimentan lo suficiente, lo necesario, para que después la siguiente etapa, pues ¿cuál es? Convertirse en mariposas. ¿Qué es lo que hacen las mariposas? Y bueno. Volar, volar. Qué complicado. Es otro tema y otro drama que hacemos, que vivimos los papás, ¿verdad? Porque, pues, desde siempre hay que saber que nos estamos preparando para volar. Sí, Para sí. que vuelen. Oye, me lo dices y de verdad que ay, me mueve, me acuerdo de las cosas que no he hecho bien y digo, ahora lo voy a hacer mejor, ya sabes, te escucho, me inspiro. Es bien difícil ya estando en el medio, en el fuego cruzado, pues ahí es donde es mantener toda esa postura y esa comprensión, pues es lo difícil, es trabajo de nosotros. Pero ahorita se me ocurría cuando platicé de la confrontación. Muchas veces cuando Juan, mi hijo mayor, nos confronta, a veces tiene mucha razón, de verdad. Son, sus argumentos son válidos y aparte hay niños que son bien buenos negociando. Entonces, la verdad es que dices, bueno, tiene razón, claro, hay cosas que no son negociables, hay reglas que ya están muy claras en la familia, pero lo que es negociable nos pasa muchas veces que se no tanto como ceder, pero bueno, ponte el suéter, no quiero, pues no te lo pongas, entonces está bien si no quieres ponértelo. Entonces, como, como que estamos en algunas cosas en las que no son, en las que sí son negociables y bueno, nos funciona. Pero, Mónica, cuando cruzan la raya, cuando ya este, el comportamiento ya es intolerable. ¿Ahí qué pasa? Porque tú puedes ceder mientras sea la rebeldía y los papás estamos pues tratando de mantener la calma y siendo firmes y negociando y cediendo en algunas cosas, pero de repente ellos cruzan la línea y ahí es donde ya no sabes si qué hacer con ellos. Entonces, ahí qué hacemos cuando cruzan la línea en el comportamiento, cuando no hacen lo que no deben de hacer. Claro, mira, la educación es personalizada, porque es increíble para los más de un hijo, vemos que lo que te funcionó con uno no te funciona con otro. Las necesidades que tienes educativamente con uno, pues no necesariamente son las que más necesitas con el otro. Entonces, es una tarea, como dije ahorita, de ir actualizando y de una estira y afloja de una manera personalizada. Yo insisto en que quienes tenemos que prepararnos más y estudiar más, es una etapa también de que los papás, si están juntos o si ya no están juntos, tienen que estar unidos, o sea, estando de acuerdo, porque si efectivamente es un reto. El adolescente es un reto para todos, hasta para el padre más paciente, más prudente, más inteligente, más buen negociador. O sea, no hay ninguno que salga, ¿verdad?, ileso en un reto adolescente. Pero sí creo que los adolescentes cruzan la línea eh, cuando los papás no han sido unas figuras de una autoridad correcta. Cuando en una familia hay situaciones de indisciplina o de desobediencia o de una rebeldía que ya no sea una rebeldía sana de la que yo estaba hablando como característica natural, no me enfoco yo en que los niños sean el problema. Los niños o sea, los adolescentes que tienen conductas ya no sanas, no son el problema, son la consecuencia. Y la causa de que esto esté sucediendo casi siempre está en una falta de autoridad. Yo veo con los niños más pequeños, cuando hay una familia donde hay muchos gritos, mucha indisciplina, mucha desobediencia, necesidad de muchos castigos o consecuencias y que te dicen, pero es que ¿cómo? ¿Cómo lo mandas a dormir? ¿Cómo le dices? Es que no me hace caso. No es problema del niño.
Es un problema de que hay una falta clara de disciplina y de autoridad. Si el niño crece en una estructura de orden, de disciplina y de autoridad inteligente, es mucho menos probable que el adolescente vaya a tener unos desplantes de una rebeldía que salga de los límites. Cuando hay una rebeldía, los padres se tienen que sentar y analizar con mucha humildad, con mucha sinceridad, o sea, ¿qué hay en la dinámica interior de la familia? ¿Qué está sucediendo en la dinámica interior de la familia que nuestro adolescente está teniendo la posibilidad, o se está atreviendo a tener estos picos de una rebeldía que ya no está sana, no está normal? Casi siempre es algo en la dinámica que está sucediendo que produce esos disparos de rebeldía. Lógicamente, pues es una falta de autoridad, una falta de límites, falta de firmeza, una falta de comprensión, una falta de acuerdo entre los padres, y a veces también tiene que ver que dentro de la familia están sucediendo algunas situaciones que tienen al adolescente preocupado, ansioso, angustiado, triste, molesto. Puede ser que la familia esté manejando a lo mejor una forma muy autoritaria y que el adolescente se sienta muy apretado en un autoritarismo radical que tiene que ver con el miedo de los papás de no dejarlo crecer y creer que con autoritarismo lo estamos protegiendo, pero estamos a lo mejor exacerbando la sobreprotección. O puede ser también que sean unos papás que están viviendo sus propias crisis conyugales, crisis económicas o diferentes problemas personales, y que estemos distraídos de no darles el acompañamiento o la mirada cariñosa al adolescente para que se sienta seguro y contenido, y estamos entonces cayendo en un permisivismo o en una indiferencia, y el adolescente con esas llamadas de rebeldía no está más que pidiendo atención, no está más que diciendo, hey, ustedes me tienen que prohibir a mí, ¿qué les pasa? O sea, yo voy a probar, pero ustedes son los que me tienen que prohibir a mí. O sea, ¿por qué me dices haz lo que quieras? Si yo no sé qué es lo que yo quiero, tú me tienes que guiar, no obligarme, pero sí guiarme con esa luz. Entonces, un adolescente siempre va a retar, siempre, siempre. Va a decir, ¿puedo llegar a las 4 de la mañana? Porque sabe que con esa petición a lo mejor le vas a decir 1 hora menos, 2, 3 menos, ¿no? Y el adolescente ya sabe. Tú le puedes preguntar como en un momento buena gente, así en un momento cool. Le puedes decir, ¿para qué me pediste ese permiso? ¿A poco pensás que te iba a dejar? El adolescente, en su buen momento, esos 5 minutos de bondad, ¿no? Le va a decir, no, mamá, no pensaba. Y entonces, ¿para qué me pediste ese permiso? Pues nomás, para ver si pensaba, para ver si podía. Y así como este ejemplo, pues el adolescente se da permiso de hacer una grosería o hacer un desplante de ira o de una puerta. Intolerante, gritar, decir una grosería, azotar una puerta, faltar al respeto, porque es parte de su caos interior emocionalmente, es un burbujeante tremendo, ¿no? Pero si tú reaccionas adecuadamente y pones un límite puntual de que esto aquí, como tú dijiste ahorita, esto no es negociable. O sea, a mí no me vas a hablar así. Cuando tú hables así, yo no hablo contigo. O en esta casa esto no está permitido. De una manera tan clara, tan firme, sin llorar y sin drama. O sea, la consecuencia no tiene que ir ligada a tu intensidad del enojo. Hay cosas que ni nos enojan, que hasta risa nos dan de sus alcances, y que tenemos que poner una consecuencia muy drástica. O sea, y hasta risa te dio, pero tienes que ser firme y poner cara de serio y de poner una consecuencia. Pero hay veces que sí te enojas y no está determinado por el grado de enojo o de no enojo el acto que cometió. Entonces, el adolescente que se cruza la línea, como tú dices, lo hará unas cuantas veces
Y si está contenido en una autoridad, inteligencia, que es comprensivo, pero exigente, que es tierno, pero firme, que le pone límites, pero que es flexible, que parecen antagónicos, pero no lo son, el adolescente va a entender y poco a poco van a ir desapareciendo esos desplantes o esas actuaciones de una ira o de una rebeldía que cruce la línea, cruce los límites. ¿Cómo ves? Entonces, Mónica, ellos se convienen, ni modo, así es. Como papás, pues yo creo que tenemos que estar bien conscientes de la etapa, que se nos olvida, bueno, bastante seguido, pero, pero entonces ese es el consejo en realidad que me estás dando, que nos estás dando. O sea, hay que tomar las cosas desde la etapa de tu hijo, pero a veces de verdad que nos ponemos nosotros como adolescentes, Mónica. A veces paciencia, pero resulta que ya tiene todo el día ¿cómo le digo? Decir a mi esposo, yo hoy amaneció se pone como objetivos, de repente amanece un día con un objetivo y entonces todo el día está con eso y ya llega un momento en que hasta, entonces, pues sí, paciencia, pero y tomar las cosas de quien viene. Así. Sí, claro, porque si un niño de 6 años o de 8 años te azota la puerta y te dice, me tienes harto, en esta casa no se puede vivir, pues entonces preocúpate mucho. Pero que un niño de 14, 16 años diga esas cosas, te tienes que ocupar, pero no preocuparte tanto, porque efectivamente, nos guste o no, hay características propias de esta etapa y vienen desde esa búsqueda dentro de ellos, de esas dos cosas, la autonomía, que es autonomía, es que ellos quieren como empezar a ser como sus propios autores y protagonistas de su propia vida en un proceso gradual que va muy unido a la responsabilidad, o sea, tienen que ser responsables y protagonistas de su propia vida gradualmente. Y por otro lado, la otra segunda cosa que buscan es búsqueda de su propia identidad. O sea, ya se van a diseñar y a dibujar de la manera que ellos quieren ser. Les cae gordísimo, por ejemplo, les choca que digan, ¡ay, idéntica a ti! ¡Qué barbaridad! Es un clon, ¿verdad? Tiene tu mirada, habla igualito que tú, que etcétera, etcétera. Y pues es algo que les molesta muchísimo, ¿no? O sea, no porque no les guste parecerse a ti, o sea, aquí vuelvo a decir, no tomarlo personal, y después se sentirán honrados de parecerse a ti, al abuelo, etcétera. Pero en este momento es como un poquito defender, yo soy yo y tú eres tú. Y, y a mí me gusta, o sea, a mí me gusta pensar mucho en los hijos como maestros. O sea, es esta etapa de la adolescencia en donde te mueve, de donde tienes que estar bien parado, ¿verdad? Para ser papá de un adolescente tienes que estar muy bien parado y muy bien cogido de la mano de tu pareja o muy unido al papá de tu adolescente para estar en sintonía. Y además te reta a prepararte, a actualizarte, a estudiar, a estar en la vanguardia, a saber acompañarlo de la mejor manera. Entonces, dices, ¿cómo ser mejor papá? Siendo mejor persona. Siendo mejor persona. ¿Cómo enseño más a mi adolescente? Pues cultiva tú o procura tú desarrollar todas esas cualidades que tú quieres ver en tu adolescente. Porque somos muy buenos para el rollo, ¿no? Pues soy mi amigo, todo lo que he dicho, ¿no? O sea, pero educamos mucho más con lo que somos. No importa que nos equivoquemos, no importa que nos vean que tenemos pequeños o medianos o grandes fracasos. Lo que verdaderamente los edifica, los forma y lo que hace que ellos quieran seguir siendo guiados por nosotros es el ver esa lucha, ese espíritu de lucha constante por, a pesar de que la regamos y que no hacemos las cosas como quisiéramos, pues perseveramos en la lucha, en esa lucha de yo quiero ser mejor para mí y para ustedes, para ti, ¿no? Y además acompañado de las cualidades del buen educador, que son la paciencia,
y el optimismo. El optimismo que yo quisiera decir también, el sentido del humor. O sea, pienso que a un adolescente con sentido del humor, con un chiste, con un, así, un poquito jugar, logras mucho más que con un sermón y con la cara larga y con las amenazas y con, allá verás, cuando seas grande te vas a acordar de mí y hay un Dios que me da la razón de que lo que quiero es, o sea, más que esa solemnidad, yo creo que hay que tener más frescura, más optimismo, Mónica, y seremos mucho más. y ahí, Mónica, ¿cómo logramos ese equilibrio? Porque es bien difícil, o sea, con ese equilibrio entre ser tolerantes, de buen humor, optimistas, pero a la vez mantener esa firmeza y eso que necesitamos para que nos vean sólidos como padres. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio? Eso me viene a la mente. Pues tratando, luchando, procurando, esforzando, o sea, todos los verbos de gerundio posibles, porque pues quisiera como que decir, bueno, se toma esta vitamina, ¿verdad? Sí, bueno, aquí tres cositas por la mañana, lo mezcla bien, y, o sea, quisiera como darnos una receta, pero en realidad todo lo bueno cuesta, esforzándonos, estamos hablando de las cualidades o las virtudes de los papás como educadores y son constantemente, o sea, nunca lo logramos 100%, sino estar, como lo dije hace un momento, en ese optimismo, con esa ilusión del pie de lucha, con conciencia de nuestra labor trascendente de educadores que nos compromete a pues a querer hacerlo, ¿no? Y ese balance que es ese balance que es la armonía, ¿no? Más que equilibrio, es como que el equilibrio siempre está un poco tenso, ¿no? Así como que ting, 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 es como un poco tensito. Es como armonía, como dejar fluir. Es exijo, soy firme, pero flexible. O sea, estas cosas que pueden ser, tengo prisa, porque cada día cuenta en la educación de mi hijo, pero soy paciente. O sea, estas dos cualidades como que parecen que están polarizadas, pero no, son al contrario, son complementarias. Firmeza, flexibilidad, firmeza y ternura, exigencia, comprensión, o sea, son complementarios y estar conscientes de que es difícil estar en esa armonía y no quiere decir que no ejercemos la autoridad. Cuando hay que ser firme, hay que ser firme. Yo sí soy partidaria de que más bien, más vale una colorada que 100 descolorida. Y no estoy hablando de ninguna consecuencia que tenga relación con la violencia. No, pero sí con la firmeza, con lo puntual, con la claridad, con lo concreto, con lo específico y con algo contundente que pueda romper un mal hábito que se puede hacer en el estilo y aflojar de los papás, ¿no? Como dijimos hace ratito, el adolescente siempre te está viendo de reojo para ver dónde se mete, por dónde te agarra, la verdad, entra por esa grietita, siempre te está haciendo como un bullying para sacar ventaja, pero en realidad no saca ventaja, porque cuando él gana, pierde y tú pierdes. Y en su interior, aunque nunca te lo va a decir, ¿verdad? Nunca te lo va a decir, pero cuando siente que pudo más que tú, se siente inseguro. Cuando siente que tú eres flexible y comprensiva, pero a la vez firme y a la vez tus no negociables, se siente seguro, te admira, te respeta y sabe que está en un entorno seguro en donde lo están guiando y lo están acompañando bien en su proceso de crecimiento. Entonces, tenemos una tarea muy importante que no hay que olvidar y que cuando vemos una carencia en nuestros hijos, pues ni modo. La carencia en nuestros hijos es una carencia educativa en nosotros y que casi siempre la carencia de nuestros hijos es consecuencia y la causa
está en el entorno familiar. No siempre, no me gustan a mí los absolutos, no siempre, pero muchas veces las carencias de nuestros hijos en sus comportamientos, cuando se tiene un comportamiento negativo, realmente negativo, es causa y no es consecuencia y no causa. La causa está en alguna carencia educativa por parte de nosotros. Pues muy bien, Mónica, muchísimo, la verdad que muchísimo que retomar, que aprender, que revisar en nosotros en nuestra labor de papás. La verdad es que ya había escuchado algunos de estos conceptos, pero se te van perdiendo, que hay que tenerlos siempre presentes, sobre todo cuando estás en la situación, en la crisis, en la vivencia real, pues entonces hay que traerlos a la luz porque ya los habíamos tomado en algunos talleres. Sí. El reto es grande. Sí. No hay que estar. Hay que prepararnos constantemente, definitivamente. Mónica, se nos acabó el tiempo, como en el programa, ya nos fuimos más de lo que estaba preparado. No se siente, ya sabes, podemos estar mucho más. Pero como pues, como decía, esta fue una probadita y me encantará estar en live con ustedes. Nada más no olviden que a partir de esta pequeña conversación podemos empezar a ver a nuestros adolescentes con una mirada diferente, mucho más benevolente y saber que lo único que está pasando ahí es que nuestra oruga está rompiendo el capullo para salir y crecer en esa maravillosa aventura que es hacerse mayor. Pues tenemos tarea. Gracias, nos vemos el otro martes, Mónica, y seguimos platicando. Encantada. Padre. Saludos a todos y hasta la próxima. Gracias. Nos vemos el martes. Bye. Gracias. Bye.